Las partes internas de la computadora y su funcionamiento. Les vamos a hablar sobre lo que es los sistemas operativos, la memoria y los procesadores. Para hacer algunos ejemplos, cómo se sirven y para qué se utilizan. El sistema operativo. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, que es el que normalmente las personas utilizamos, el OS2. Este es un poco más viejo y también se utiliza como base en el Mac OS. Y el 2. Este no lo tengo muy claro, pero es el que normalmente se conoce como MC2, que son una línea de comandos y que se maneja a través de archivos por lotes. Los sistemas operativos, también llamados núcleos o kernels, suelen ejecutar de manera privilegiada respecto del resto del software, sin permitir que un programa cualquiera realice cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su funcionamiento. El sistema operativo es el protocolo más básico de la operatividad del computador, que coordina todas las demás funciones de comunicaciones, de procesamiento, de interfaz con el usuario. Los sistemas operativos consisten en una interfaz gráfica, entornos de escritorio o gestores de ventanas que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha. También puede ser una línea de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenando según su prioridad y que funciona con base a órdenes introducidas por el usuario. Las primeras versiones de las computadoras no tenían el sistema operativo. En la década de los 60, las ordenanzas usaban procesamiento por lotes y fue durante estos años cuando comenzaron a desarrollarse los sistemas operativos. Como comenté, los archivos por lotes son una línea de comandos que se ponían en una pantalla negra, que ahorita lo que más parecido tenemos a eso es el MC2, o más conocido como símbolo del sistema, o CMD. Ahí se ponen los comandos y se van ejecutando las órdenes. Ahí puedes hacer sin fin de cosas, como normalmente lo haríamos en la computadora: detectar un virus, corregir errores, crear carpetas, borrar archivos, instalar programas, entre otras cosas más. ¿Para qué sirve el sistema operativo? Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Por eso, a partir del sistema utilizado puede ser instalados ciertos programas y otros no. No todos los programas son compatibles con los sistemas operativos. Tenemos que tener claro qué sistema operativo tenemos y también la de tipo de arquitectura, ya sea de 32 o de 64 bits. Son también parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione: la administración de los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas, las aplicaciones adicionales. El sistema operativo posee tres componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con el hardware, que es el sistema de archivos. Este es el registro de archivos donde adquiere una estructura arbórea. Por estructura arbórea me refiero a que tiene una estructura en forma de árbol, que se le dice que son el principal, está hasta arriba. Después de ahí se van varias ramificaciones, que es como los secundarios y todo lo que trae adentro. Es un ejemplo muy vago, pero es como que más la forma que más se entiende. También tiene la interpretación de los comandos. Esto se logra a aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda interpretar. Estos lenguajes, o esto que la computadora maneja, estos lenguajes, normalmente el usuario no los conoce. No es necesario que los conozca, ya por la interfaz gráfica que tiene. Ya si te quieres meter más a este tipo, tendrías que tener conocimiento básico en sistemas operativos, en sistemas computacionales, entre otros más. También cuenta con el núcleo. Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros. Las funciones del sistema operativo son gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones designando los recursos necesarios. Administrar el CPU gracias a un algoritmo de programación.
direccionar la entrada y salida de los datos. Esto se maneja a través de drivers por medio de los dispositivos de entrada o de salida. Administrar la información para el buen funcionamiento de la PC, administrar los archivos, dirigir las autorizaciones de uso para el usuario. Las características de un sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware. Es necesario para el funcionamiento de todas las computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Otorga seguridad y protege los programas y archivos del ordenador. Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar. Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. La mayoría requiere el pago de una licencia para su uso. Un ejemplo de esto del que se necesita el pago es, por ejemplo, Windows, que normalmente lo que viene con una licencia, pero hay otras veces que sí te pide el pago cuando se necesita renovar la licencia. Que normalmente la mayoría ya viene con una licencia gratuita, no es tan necesaria la activación, pero hay veces que no viene activada y sí se necesita el pago. También te permite interactuar con varios dispositivos, por ejemplo, está conectado el mouse, está conectado el cargador, está conectado con la tele. También es progresivo. Esto quiere decir que siempre se está actualizando y se adapta a las necesidades de cada usuario o de los usuarios en general. Los tipos de sistemas operativos. Los tipos de sistemas operativos varían según el hardware y la función de cada dispositivo. Existen algunos para ordenadores y otros para dispositivos móviles. Según el usuario puede ser multiusuario. Este sistema operativo es el que nos permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, o monousuario. Esto es que solamente permite ejecutar los programas de un usuario a la vez. Según la gestión de las tareas puede ser monotarea, el sistema operativo que solamente deja ejecutar una tarea a la vez, o multitarea. Esto quiere decir que te va a dejar ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, estoy grabando ahorita en este momento y en otro lado tengo el archivo que les estoy exponiendo. Está ejecutando dos tareas a la vez, está abriendo lo que es el editor de texto y la cámara al mismo tiempo. A su vez también está ejecutando otros programas de forma interna o otras tareas. Y también puede ser, según la gestión de los recursos, puede ser centralizado. Esto quiere decir que solo permite usar recursos de un solo ordenador, o distribuido. Esto quiere decir que nos puede permitir ejecutar los procesos de más de un ordenador al mismo tiempo. Esto ya es un poco más, yo diría que avanzado, porque es lo que normalmente nosotros usamos, es centralizado, que nada más es lo de un solo ordenador, pero ya en un sistema de red o en una red de algún trabajo, no sé. Puede ser que en varios dispositivos al mismo tiempo estén abriendo el mismo programa de la misma red. Y unos ejemplos básicos de los sistemas operativos sería Windows, que es el que normalmente las personas utilizamos y es el más amigable con el usuario. El Mac OS, que es el que normalmente trae las computadoras Apple. El MC2, que es el predecesor de Windows, que es donde se hacía una programación por lotes o se ejecutaban archivos por lotes, que es a base de una interfaz no gráfica y es a través de línea de comandos. El Unix, muchos lo toman como el predecesor de todos los sistemas operativos. También está lo que es el Ubuntu, que es una distribución de Linux, que es un sistema operativo, y el Android, que es normalmente donde todos los teléfonos lo traen. Ahora le vamos a hablar sobre la memoria. Cuando hablamos de los tipos de memoria de una PC u ordenador, todos son siglas y tecnicismo. En esta presentación les vamos a explicar cada una de ellas, su funcionamiento y para qué sirven como tal, porque no todas las memorias sirven para lo mismo. Hay unas que sirven para el procesamiento de los datos, otras para almacenar información, entre otras cosas más. La primera podríamos decir la más importante es la memoria RAM. La llamada memoria RAM o Random Access Memory, que es su nombre completo, almacena datos e instrucciones de los programas que se requieren en un momento determinado. Esta información es usada en el tiempo real por la CPU.
o unidad de procesamiento del equipo. Se puede decir que que en la RAM están los datos de los que el ordenador va a echar mano para facilitar que el usuario en un momento muy concreto navegue, escriba un texto o vea un video en YouTube, por ejemplo. La RAM es fundamental porque es el que permite que los programas se inicien, se carguen y se ejecuten. De su capacidad dependerá en gran parte la velocidad en que se van a desplegar esos programas y van a responder a las demandas del usuario. Por ejemplo, si usamos un navegador, la RAM va a guardar los datos de las webs que visitamos para evitar cargarlas cada vez que accedamos a ella. Y lo mismo pasará con aplicaciones abiertas. Estos datos que se guardan normalmente las conocemos como cookies, que son los archivos o son datos de la página web o de los programas que se descargan al momento de abrirla por primera vez y que se aceptan. Esto es para que posteriormente, si volvemos a entrar a ese mismo página web o mismo programa, sea más rápido la apertura de este mismo, ya que ya tiene la previa información descargada en nuestra computadora o almacenada en la RAM. Por esto mismo, esta es una unidad que no almacena permanentemente los datos, sino que tiene un carácter volátil, es decir, la información que se guarda en un momento dado se pierde cuando el ordenador se apaga o cuando se produce un fallo de energía. Por eso es una memoria con la capacidad de almacenamiento mucho menor a otras, como los discos duros, las unidades SSD, que son los verdaderos trasteros al que va para todos los archivos que generamos, desde un documento ofimáticos o fotos o videos. La RAM ha tenido muchas variantes desde la historia de RAM que utilizó hasta los años 90 hasta la moderna DDR5 sin SDRAM y la GDDR SDRAM, que se utilizan para renderizado de video, una tarea muy exigente y que consume muchos recursos del ordenador. Aquí viene lo que es la otra memoria, la memoria caché. Es una memoria que se sitúa entre la RAM y el procesador del ordenador y que acelera el intercambio de datos. Es el tipo de memoria que suele pasar desapercibida para el usuario corriente. Hace que los procesos del ordenador se ejecuten más rápido, de esta forma evita, por ejemplo, que el procesador tenga que esperar el tamaño de memoria caché, que está organizado por niveles, es mucho menor que la memoria RAM. La memoria ROM. Las siglas responden a Readily Only Memory, es decir, que es una manera solo de lectura, donde los datos se leen y se usan, pero no se modifican. En el módulo de memoria ROM de un ordenador, la información permanece incluso cuando se apaga el equipo, se queda momentáneamente sin energía eléctrica. Así, en la ROM reside datos clave para el equipo. Se trata de todas las instrucciones que el ordenador necesita para empezar a funcionar, lo que se conoce como la BIOS o instrucciones de inicio. Y también está ahí el firmware del equipo, es decir, todas las instrucciones que controlan los circuitos electrónicos, incluidos la máquina. La introducción de datos de la memoria ROM lo hace la marca del ordenador en fábrica y por eso es muy difícil cambiar la información almacenada en ella. Ahí viene lo que son los discos duros y SSD. El disco duro es el dispositivo principal donde se almacena toda la información que genera el usuario, los programas instalados, los archivos de música, imágenes, videos, etc. Tradicionalmente ha consistido en discos giratorios provistos de un brazo móvil, Hard Disk Driver o HDD, que buscan la información. Esta tecnología está siendo reemplazada por las unidades de almacenamiento de estado sólido, que son las SSD, que no tienen partes móviles y que están hechas de base de circuitos electrónicos, chips de memorias NAND flash. Como ventaja, los discos SSD son mucho más pequeños, ligeros y transfieren de forma más rápida la información. Por eso se ha convertido en la opción a la que recurren todos los fabricantes de portátiles, por ejemplo. Eso sí, son más caros que los discos tradicionales. La memoria SWAP. Los ordenadores con sistema operativo Windows o Linux disponen de esta clase de memoria, que es virtual. SWAP se puede traducir por espacio de intercambio. Es bastante parecida a la memoria caché. Para ella recurre exclusivamente el sistema operativo y no el resto de los componentes del ordenador. En Windows, por ejemplo, es un archivo que está en el interior del sistema operativo, en esencia. La memoria SWAP permite disponer de memoria adicional a la que reporta el módulo RAM, que suele tener problemas de rendimiento cuando abrimos demasiadas aplicaciones. La memoria USB es lo que el argot popular se llama como lápiz USB.
o pendrive. Este dispositivo, que utiliza circuitos de estado sólido, permiten hoy transportar cantidades ingentes de ficheros y documentos en el espacio que ocupa un mechero. Los hay incluso de 128 o 256 GB de capacidad, es decir, permiten almacenar más información que muchos discos duros de sobremesa o de portátil. Los discos duros y SSD externos. La tecnología flash también ha llegado al mundo de los discos duros portátiles o externos, que hasta hace poco tiempo solo se veían con el sistema clásico de discos móviles HDD. Un SSD externo es una opción mucho más cara, pero es recomendable si lo vamos a conectar muy frecuentemente al ordenador porque es mucho más veloz que la tecnología analógica. En cambio, si se trata de almacenar documentos que se van a ver o consultar muy de vez en cuando, o si se quiere hacer una copia de seguridad, la mejor opción sigue siendo los discos duros de toda la vida. Ahora les vamos a hablar sobre los tipos de procesadores y sus funciones. Según sea la función final del procesador, tendrá a potencia un factor en detrimento de otros o en otro orden, que concentrará en potenciar todos y cada uno de los factores. De ello dependerá el uso y la utilidad que le vayan a dar. Los procesadores para dispositivos portátiles. La intención de crear un procesador para dispositivos móviles y o portátiles, es decir, que existan una potencia mínima, ya que al no estar conectado de forma continua a la corriente, depende de una batería. Ejemplos son los smartphones, las tablets y los smartwatch. Los procesadores para dispositivos de sobremesa. Esto es, por otra parte, los dispositivos que tienen las características de sobremesa buscan una potencia bastante mayor. Esto es posible al tener la opción de más espacio y estar conectados directamente a la corriente eléctrica. Algunos ejemplos son las PC de gaming o de edición de video y las otras consolas de sobremesa, tales como la PC o el Xbox. Los procesadores para dispositivos intermedios. Sin embargo, existen algunos dispositivos que buscan una potencia decente que equilibre fuerza y consumo de energía. Estos dispositivos tienen el objetivo de emular hasta cierto punto procesadores potentes, pero con las características portátiles. Por ejemplo, son las consolas portátiles como la Nintendo Switch, la PSP o el iPad Pro. Se debe tener en cuenta, pues, que a un mayor número de núcleos, mayor será la cantidad de hilos y, por ende, mejor frecuencia de reloj tendrá el procesador. Esto conlleva ineludiblemente a que haya más potencia, por lo que el consumo será superior. De ahí nace la dicotomía entre la potencia y la portabilidad de un dispositivo con base del procesador. En pocas palabras de todo esto, el procesador va a ser lo que también ejecute la velocidad de la computadora, o de qué tan rápido va a ser tu computadora. Si tu computadora la vas a ocupar para un trabajo muy exigente, se recomienda que sea un procesador muy bueno, ya que va a gastar muchos recursos. Y si tienes un procesador, póngale de 12 GB de procesador, es bueno y se va así, pero tampoco te ejecutaría programas que ocupen demasiados recursos de forma más eficiente, sino sería, digamos que intermitente. A veces te funciona bien, a veces se te va a trabar. Por eso hay diferentes tipos. Los más conocidos o el más conocido es el Intel iCore, que es el que normalmente traen las computadoras de Windows. Están otros que son el Snapdragon, que se ocupa más comúnmente para las computadoras de PC gaming, entre otros más. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Salvador Montaño Costa. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Atizapán. Actualmente curso el quinto cuatrimestre. Y esto es mi video para la tarea de Introducción a la Ingeniería. Espero que les guste y que tengan una bonita día, tarde o noche, donde sea que se encuentren o a que vean este video. Hasta luego.